El aire era pesado, denso, cargado con el olor metálico de la humedad de la sierra y un sutil regusto a gasolina quemada, aunque no había vehículos cerca. Llevaba conduciendo 13 horas seguidas desde Culiacán, y el reloj en el tablero marcaba las 3:47 a.m. Esa hora muerta, el punto exacto donde la mente comienza a traicionar al cuerpo, confundiendo las sombras de los árboles con figuras de pie. Yo sabía que no debía tomar esta ruta, la que los camioneros viejos llaman la del silencio, pero necesitaba recortar 600 kilómetros y mi tanque de combustible estaba peligrosamente cerca de la reserva. El mapa decía que la carretera era funcional. El sentido común, enterrado bajo capas de cafeína y agotamiento, gritaba lo contrario. Iba por el kilómetro 32. La neblina no era una capa, sino un muro flotante. Era tan espesa que la luz alta de mi pick-up se disolvía a 10 metros, creando un túnel blanco claustrofóbico que se movía conmigo. Rodé por un bache profundo que hizo rechinar los amortiguadores y, en ese instante, el motor pareció tragar aire caliente y espeso antes de volver a ronronear, débilmente. Fue justo después de ese bache, exactamente al entrar en el kilómetro 33, cuando lo vi. No fue gradual. Apareció de la nada, como si lo hubieran materializado en medio del asfalto. Un retén, pero este no era un retén normal. No había conos naranjas fosforescentes, no había luces estroboscópicas parpadeantes, ni una camioneta militar a un lado. Solo una barrera de plástico blanco y rojo, de esas que parecen juguetes, y 2 bidones viejos de aceite con una tabla encima, bloqueando completamente la carretera. Y de pie, en el centro bajo la luz fantasmal y amarilla de un único farol inclinado, estaba un soldado. Era la imagen de la rigidez. Un uniforme color verde olivo que parecía nuevo, demasiado limpio para el lodo y el polvo de la sierra. Portaba un fusil Galil que sostenía a la altura de la cadera, apuntando al suelo, en una postura que no era de descanso ni de alerta, sino de estatua. Llevaba botas pesadas, guantes tácticos negros y un casco balístico que cubría toda su cabeza, incluyendo la nuca. Frené bruscamente. El ABS gimió bajo mis pies y me detuve a unos 5 metros de la barrera. Apagué la radio, que solo emitía un siseo áspero, y bajé la ventanilla. El aire frío me golpeó la cara, pero no me despertó. Solo me hizo más consciente del silencio. Un silencio absoluto. El motor de la pick-up, encendido al mínimo, sonaba como un reactor nuclear en ese vacío auditivo. Esperé. Esperé el saludo, la orden de identificación, la linterna en mis ojos, cualquier cosa. Pero el soldado no se movió. No levantó la cabeza, no hizo un gesto. Simplemente estaba allí, estático, como una figura de cera olvidada en un museo. La única indicación de que no era una ilusión era la forma en que el tenue haz de luz del farol se reflejaba en el visor oscuro de su casco. Decidí hablar, la voz ronca por la falta de uso. Disculpe, buenas noches. ¿Hay algún problema en la vía? Mi voz se perdió en la neblina, sin eco, sin respuesta. El soldado no hizo ni el más mínimo movimiento, ni siquiera un parpadeo, si es que parpadeaba. Sentí un escalofrío que no era por el frío. Era el tipo de terror que se siente cuando algo debería funcionar de una manera y se niega a hacerlo. Era la sensación de que la física social se había roto. Un retén sin interacción, un agente de guardia que no comunica. Levanté las manos un poco, en señal de paz, y la necesidad de pasar por ese punto se convirtió en una urgencia desesperada. Mi mente gritó una advertencia primaria. Vete, da la vuelta, ahora. Pero la distancia y el cansancio ya me tenían atrapado. Encendí la luz interior y busqué mi licencia y mi tarjeta de circulación. Mientras mis dedos temblaban revisando la guantera, levanté la vista hacia el espejo retrovisor. El soldado seguía allí, quieto. Solo que ahora, me pareció, estaba un par de pasos más cerca que antes.
El pulso me martilleaba en las sienes. Apreté la identificación laminada en mi mano y la sostuve fuera de la ventanilla, como si fuera una ofrenda a una deidad silenciosa. «Aquí tengo mi identificación y mis documentos, oficial», dije tratando de sonar cortés, casi servil. «Solo necesito saber si la carretera está abierta. ¿Debo esperar?» El silencio devolvió mi pregunta, masticada y escupida por la espesa niebla. Entonces el soldado se movió. No fue un movimiento rápido o agresivo. Fue un desplazamiento de peso muerto, un cambio mecánico que hizo que mis músculos se tensaran hasta el punto de la náusea. Bajó lentamente el fusil Galil que sostenía, no para apuntarme, sino simplemente para que el cañón quedara colgando paralelo al suelo. El movimiento fue tan pausado, tan carente de la fluidez humana, que parecía una figura de acción cuya articulación del hombro estaba atascada. El soldado comenzó a caminar hacia mi ventanilla. Cada paso era deliberado y pesado. Las botas no crujían sobre el asfalto o la grava, solo emitían un sordo y seco tud contra el pavimento mojado, como si estuviera caminando sobre una alfombra gruesa, a pesar de que el camino estaba duro y roto. No había el sonido de la tela del uniforme rozándose, ni el leve tintineo metálico de las insignias o el equipo. Era un silencio absoluto bajo su casco. Mientras se acercaba, pude ver mejor el uniforme. Estaba de hecho impecable, demasiado impecable. No tenía las arrugas, las manchas de aceite o el desgaste natural de alguien que lleva 13 horas de guardia. Parecía recién salido de una bolsa de plástico, casi brillante bajo la luz amarillenta. Y eso, para mí, era la segunda cosa más aterradora. Las cosas reales en el campo de batalla son sucias y están rotas. Esto era prístino y, por lo tanto, falso. Se detuvo justo al lado de la ventanilla abierta. Su casco estaba ahora a menos de 30 centímetros de mi cara, y aunque su visor era completamente oscuro, 2 espejos negros absorbiendo la luz, sentí que me estaba mirando directamente. Era una presencia muda y opresiva, como un monolito de juicio. La presión dentro de la cabina de la camioneta se hizo insoportable. Quería encender el motor y arrancar, pero sabía que un movimiento brusco podría ser interpretado como agresión. Estaba atrapado en su silencio. «Oficial, mi destino es Puebla. Mis papeles están en orden», insistí, mi voz ahora apenas un susurro tembloroso. El soldado no respondió. En lugar de ello, levantó lentamente su mano izquierda, la mano que no sostenía el arma, con el guante táctico negro. La levantó con la misma lentitud agonizante que un insecto saliendo de la miel. La llevaba directamente hacia la puerta de mi lado, justo encima del alféizar de la ventanilla. Esperé que pidiera el documento, pero su mano no se dirigió a mi licencia. Se dirigió a la visera de su propio casco. El guante era grande y voluminoso. Los dedos se curvaron sobre el borde inferior del casco, cerca del punto donde se encontraba con la barbilla. El movimiento de su mano era una promesa de revelación o de catástrofe. El frío que sentí no era ambiental, venía de la pura anticipación. Estábamos en medio de la niebla, a kilómetros de la civilización, y el único ser humano a la vista se estaba preparando para quitarse la máscara, después de minutos de un silencio que gritaba anormalidad. Mi respiración se cortó. Sabía, con una certeza horrible y primaria, que lo que estaba a punto de ver no sería la cara de un hombre aburrido. El soldado finalmente tiró del casco. El velcro chirrió débilmente en la oscuridad, un sonido diminuto pero espantoso, y el casco se elevó. Lo hizo lentamente, revelando el área de la barbilla, luego la boca. Cuando el casco estuvo completamente retirado de la cabeza, el soldado lo sostuvo en su mano izquierda por un segundo. La figura que me encaraba no tenía rostro.
No es que estuviera desfigurado o que hubiera sufrido una herida terrible, es que, literalmente, la zona donde debería haber estado la estructura ósea de la nariz, los ojos y los pómulos era completamente plana, solo piel. La piel que cubría su cabeza era de un color gris pálido, casi cerúleo, y estaba tirante, estirada sobre lo que parecía ser una estructura esquelética redondeada, como un balón cubierto por una tela fina y húmeda. Donde deberían estar los ojos, solo había dos ligeras depresiones, dos óvalos suaves que se hundían ligeramente en el cráneo. No había párpados, ni cejas, ni pestañas, solo una piel tersa, sin poros visibles, sin textura de folículo piloso. Lo más perturbador no era la ausencia de rasgos, sino la boca. No era una línea recta, era un círculo carnoso y húmedo, perfectamente centrado en la parte inferior de la cara. Parecía una ventosa, o la boca lamprea, y estaba en constante, sutil movimiento de succión, como si estuviera probando el aire. Esta figura sin rostro me miraba, o al menos me apuntaba, con el casco en la mano. Y entonces escuché el sonido. No salió de su boca circular, que seguía succionando silenciosamente. Vino del uniforme, o quizás del interior de su cuerpo. Era un sonido de alta frecuencia, un chillido eléctrico y agudo, como el zumbido de un transformador defectuoso. No era voz, sino estática. El volumen era bajo, pero su intensidad era suficiente para perforar mi oído interno. Me congelé. Mi cerebro trató desesperadamente de conciliar lo que veía con alguna explicación militar o médica. Es una máscara de camuflaje experimental. Es una prótesis. Está enfermo. Pero la piel era demasiado lisa, demasiado natural, en su horror antinatural. Mientras el zumbido crecía ligeramente, el soldado, o lo que fuese, extendió su mano derecha enguantada y la colocó sobre mi hombro, justo por encima de la ventanilla. La presión del guante era firme, fría, y me sentí inmediatamente paralizado. Era la presión de una tenaza, no de un toque humano. Su cabeza se inclinó un poco hacia el hueco de mi ventanilla, acercando ese círculo húmedo a mi cara. No había olor, solo el zumbido penetrante y el frío del guante. Y entonces el círculo bucal se abrió, solo un poco. Cuando lo hizo vi que no había dientes, solo una oscuridad infinita y húmeda y una lengua pálida y ancha que se movía rítmicamente. De esa abertura finalmente salió algo que no era estática. Era una palabra. No era una orden, ni una pregunta, ni una amenaza. Era una palabra en español, pero pronunciada con una cadencia metálica y robótica, como una grabación de baja calidad acelerada, sin la menor inflexión humana. La palabra era sigue, sigue. Una sola palabra, destilada de algún mecanismo interno roto, y luego el zumbido volvió a dominar, cubriendo de nuevo el silencio de la noche. La mano fría del guante se retiró de mi hombro con la misma lentitud agonizante con la que había llegado. El soldado sin rostro dio un paso atrás, con el casco aún en la mano. Se mantuvo firme, como si esperara una respuesta que ya había forzado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pisé el acelerador de golpe, el motor de la pick-up rugió con fuerza, y los neumáticos patinaron brevemente sobre el asfalto húmedo antes de agarrar tracción. Pero había un problema. La barrera. La ridícula barrera de plástico blanco y rojo, sostenida por bidones oxidados, seguía ahí. Tuve un momento de pánico absoluto, una fracción de segundo en la que mi cerebro me gritó que frenara. Pero el horror de la figura que había visto, de esa boca succionadora y el sonido eléctrico, era un impulso más fuerte que la precaución. No podía quedarme ni un segundo más bajo la luz de ese farol. Giré el volante ligeramente hacia la derecha, buscando el espacio entre el bidón más cercano y la orilla de la carretera. La barrera de plástico era más frágil de lo que parecía, pero el bidón de aceite no. Lo golpeé de lleno. La pick-up
Se sacudió violentamente. El bidón voló hacia la zanja, emitiendo un sonido hueco. La tabla que conectaba los bidones se partió con un crack seco, y un trozo golpeó el lado derecho de mi camioneta. A pesar del golpe y el traqueteo, no me detuve. Mientras aceleraba a fondo, alejándome del kilómetro 33, lancé una mirada desesperada por el espejo retrovisor lateral. El soldado sin rostro no me estaba persiguiendo. Se había quedado en el mismo lugar donde lo había dejado. Estático, pero ahora se estaba volviendo a poner el casco. Lo hizo con la misma precisión metódica. El visor negro bajó, cubriendo la piel grisácea y el círculo húmedo de la boca. Y luego sucedió la anomalía más terrible de todas. Al pasar los 10 metros, miré por el espejo central. La luz amarilla del farol se extinguió, no con un parpadeo, sino con un apagón definitivo. La oscuridad de la sierra se precipitó sobre el retén, tragándolo por completo. Apreté el acelerador hasta el tope. 100 kilómetros por hora, 120, 140. Necesitaba que esa imagen, esa escena de quietud y horror silencioso, quedara enterrada bajo el mayor número posible de kilómetros. Mi mente, sin embargo, se negaba a procesar la huida. Se concentraba con una fijación brutal en el significado de la palabra «sigue». ¿Era una instrucción? ¿Un permiso? ¿O era una sentencia? Si solo quería que siguiera, ¿por qué el silencio? ¿Por qué la barrera? ¿Por qué la revelación del no rostro? Los retenes militares existen para detener el flujo, para identificar y cuestionar. Este retén existía para un propósito enteramente diferente. Un propósito que resonaba con la naturaleza de la emboscada psicológica. No querían mi carga, ni mis papeles. Querían mi reacción, mi miedo. Querían que viera eso. La carretera se hizo más estrecha y la neblina comenzó a disiparse ligeramente a medida que descendía la sierra. Finalmente, vi las primeras luces distantes de un pueblo pequeño. La civilización. Y con el regreso de la luz y el ruido, regresó la duda venenosa. ¿Qué había sido ese ser? Un producto de la locura, un efecto secundario de alguna droga, o el resultado final de una deshumanización sistemática que había ido demasiado lejos, dejando solo un autómata programado para la vigilancia y la quietud. Llegué al pueblo de Santa Cecilia justo al amanecer. El sol no era prometedor, solo un disco blanco y pálido luchando por atravesar la bruma de la mañana. Me detuve en la primera gasolinera que encontré. Mis manos todavía temblaban sobre el volante. El olor a gasolina y café rancio en el aire era un ancla que me devolvía a la realidad. Un joven, no mayor de 17, con uniforme sucio y ojos cansados, se acercó a mi ventanilla. «¿Lleno, jefe?», preguntó. Asentí, incapaz de emitir una frase completa. Mientras bombeaba la gasolina, aproveché para inspeccionar el daño en la camioneta. La defensa delantera derecha estaba abollada y el faro de niebla roto. La pintura estaba raspada por el impacto con el bidón. Era un daño físico y palpable, una prueba de que no había sido una alucinación inducida por el sueño. El kilómetro 33 era real. Cuando el joven terminó, pagué en efectivo. Esperó a que yo contara el cambio y luego, como si no quisiera parecer entrometido, pero la curiosidad pudiera más que la discreción, señaló la abolladura. ¿Se salió del camino o fue un animal grande?, preguntó. Tragué saliva. El sabor metálico del miedo persistía en mi boca. Un retén, dije, sintiendo que la palabra sonaba ridícula después de lo que había experimentado. El joven frunció el ceño. ¿Un retén? ¿A esta hora? Aquí no hay retenes fijos, jefe, solo los de la Federal a veces, pero más abajo, cerca del libramiento. No. Este era militar, en el kilómetro 33 de la carretera vieja, subiendo la sierra. Insistí. El joven se enderezó.
Dejó de contar el dinero en sus manos y me miró a los ojos por primera vez, una mirada que pasó de la apatía al reconocimiento cauteloso. Su voz bajó, como si el propio viento pudiera escuchar la conversación. «¿El retén silencioso?», preguntó, y el miedo en sus ojos era genuino, no fabricado por leyendas urbanas. «¿Qué es el retén silencioso?», pregunté, sintiendo un nudo frío en el estómago. «Es una leyenda de los camioneros, que hay un punto en la sierra donde la radio se muere y hay un soldado, uno solo, siempre quieto. Si le hablas, no contesta. Dicen que si te pasas la barrera sin que te dé permiso, te balacean». Me detuvo. Corregí. Mi voz era firme, obligándome a la exactitud, pero no me disparó. De hecho, me dijo que siguiera. El joven se quedó en silencio por un momento, sopesando mis palabras. Su mirada se desvió de mi camioneta a la carretera oscura por la que acababa de llegar. «Nadie habla del sigue», murmuró. Luego se inclinó más cerca de la ventanilla, casi tocando mi oído. «Pero el peligro no es que te disparen, jefe. El peligro es lo que le pasa a la gente que se detiene demasiado». Le pregunté qué quería decir con eso. Él solo negó con la cabeza y se alejó rápidamente, como si el simple acto de nombrar el retén silencioso lo hubiera marcado. Me devolvió el cambio, dio un paso atrás y dijo, con la voz apenas audible: «Hace unos años desapareció el último. Era un ingeniero. La policía encontró su camioneta al lado del retén, intacta, con las llaves puestas. Dicen que no encontraron su cuerpo, pero sí encontraron algo». «¿Qué encontraron?», exigí, mi respiración acelerándose. El joven miró de nuevo a la carretera, luego a mí. «Encontraron su ropa, doblada limpiamente en el asiento del conductor, y sus rasgos faciales, cuidadosamente cortados y puestos en una bolsa de plástico. El motor de la camioneta estaba encendido, pero mi cuerpo estaba frío. La sangre se me heló al escuchar esas últimas frases. No era solo la idea de un asesinato, era la descripción quirúrgica, rasgos faciales cuidadosamente cortados. Era la confirmación del horror metódico y antinatural que había presenciado. El soldado no tenía rostro porque quizás había tomado prestado el mío, o el de alguien más, y lo había descartado después de usarlo. Me tambaleé fuera de la gasolinera sin dar las gracias, sin mirar atrás al joven que ahora se ocupaba de otro cliente con una expresión de normalidad forzada. Conduje por el pueblo, buscando un lugar donde detenerme, donde la luz del día y el ruido pudieran desterrar la escena. Llegué a un pequeño café de carretera que apenas abría sus puertas. Estacioné de manera descuidada y entré. El olor a café fuerte me dio arcadas al principio, pero me obligué a sentarme en una mesa en el rincón más iluminado. Mientras esperaba mi café, saqué mi teléfono, que por primera vez en horas tenía señal estable. Busqué en Google Maps la carretera, el kilómetro 33. Quería confirmar las coordenadas exactas, el nombre de la región, cualquier cosa que pudiera explicar la presencia de una base militar secreta o una zona de pruebas. Lo que encontré fue desconcertante. La carretera antigua, la que yo había tomado, efectivamente existía y figuraba en los mapas como Ruta Estatal 45D. Sin embargo, al acercarme al kilómetro 33, la imagen satelital se volvía borrosa, pixelada, como si esa sección del mapa hubiera sido censurada digitalmente. No había estructuras visibles, ni barracas, ni una sola señal de que hubiera habido algún tipo de puesto de control en ese punto. Solo árboles y neblina. Aún más extraño, busqué noticias sobre desapariciones de ingenieros o incidentes en retenes en esa zona durante los últimos años. 0 resultados. La información del joven de la gasolinera parecía ser parte de una verdad local, oral y no documentada. Un rumor que la geografía y la historia oficial se habían confabulado para enterrar. Pero yo había estado allí.
Había sentido el frío del guante y había escuchado el zumbido de la estática. Mi café llegó negro y humeante. Lo bebí de un trago, quemándome la lengua, usando el dolor para mantenerme concentrado. La pregunta que flotaba ahora era, ¿por qué me había dejado ir? Si el objetivo del soldado sin rostro era capturar, ¿por qué la barrera tan endeble? Si era matar, ¿por qué no disparó? Y sobre todo, ¿por qué ese sigue metálico? Empecé a diseccionar la escena con una frialdad que solo podía venir del shock. El soldado no se movió hasta que le hablé. Su movimiento fue mecánico, no reactivo. La barrera no era una estructura defensiva, era un obstáculo ritual. El retén no estaba diseñado para detener el tráfico, estaba diseñado para detener al conductor, para forzar la interacción, para que la víctima, agotada y nerviosa, hiciera la pregunta que rompiera el silencio. Una vez roto, venía el rito de la revelación. El joven en la gasolinera había dicho que desaparecía la gente que se detenía demasiado. Pero yo me detuve, interactué y vi la cara. Y el soldado me había permitido seguir. La única variable que me salvó no fue la prisa o el miedo, sino mi reacción inmediata al trauma. Mi huida fue un acto de pánico, un rechazo violento a permanecer en la escena del crimen, y al rechazar el silencio y la quietud, al romper la barrera y huir, había roto la regla del juego macabro. El soldado no era un policía o un asesino, era un guardián de una prueba, y yo, al pasar, había sido juzgado y por algún motivo que aún no entendía, encontrado apto para continuar. Si mi teoría sobre la prueba era correcta, significaba que mi salvación no fue un error del soldado, sino parte de su protocolo. El retén existía no para cosechar víctimas al azar, sino para seleccionar. Pero, ¿seleccionar para qué? Pensé en la descripción del joven, el ingeniero desaparecido, su ropa doblada, sus rasgos faciales cortados, el soldado sin rostro, la piel grisácea y la boca succionadora. Una imagen se formó en mi mente, un concepto repugnante. El soldado no se desfiguraba, se desvestía de su humanidad. El rostro no era algo que se quitaba, sino algo que se transfería o se almacenaba. Si ese ser era el resultado de una deshumanización extrema, quizás la única forma de que continuara operando era mediante la adquisición periódica de la identidad de otros. Una horrible y literal apropiación de la apariencia. Pero el soldado me había dicho, sigue, y me había permitido golpearlo y huir. La conclusión lógica era aterradora. El retén no solo captaba la identidad de los que se rendían al silencio o al pánico paralizador, también liberaba a aquellos que exhibían la dureza mental o la desesperación suficiente para romper las reglas. Yo había fallado la prueba de la inmovilidad y la obediencia, pero había pasado la prueba del escape violento. Me levanté de la mesa, la taza de café todavía caliente. Tenía que llegar a mi destino, pero la carretera ya no era simplemente un medio para un fin. Se había convertido en un campo de minas psicológicas. Al volver a la camioneta noté una mancha oscura y grasosa en el asiento del copiloto, justo donde había apoyado la mano que había estado en contacto con la ventanilla. Era aceite, supuse, de la defensa abollada. Pero al tocarlo, sentí que era más espeso, casi gelatinoso, y no olía a aceite de motor o a grasa, sino a humedad profunda, a tierra recién removida. El pánico regresó, no como un escalofrío, sino como una fiebre. Busqué en la guantera y encontré una toalla de papel. Limpié la mancha con dificultad. Cuando la toalla de papel estuvo empapada, no era solo aceite. Parecía que la mancha contenía pequeños fragmentos orgánicos, fibras casi microscópicas de un color marrón rojizo, como restos de tejido seco. Tiré la toalla en la basura del café, me lavé la mano una y otra vez en el grifo del baño. Ahora, cada fibra de mi ser gritaba para llamar a la policía, para denunciar el retén.
Pero el joven me había advertido, la policía local no investigaba, y si iba a un cuartel militar para reportar un soldado sin rostro, yo sería la persona encerrada. Me di cuenta de algo fundamental sobre el horror que había experimentado. No era aleatorio, estaba diseñado para silenciar a la víctima. El miedo no es solo una emoción, es un mecanismo de control. Al ver lo que vi, al saber que nadie me creería y que la evidencia había sido limpiada del mapa, la entidad en el kilómetro 33 no necesitaba perseguirme o matarme. Sabían que yo mismo me impondría el silencio. Salí del café. El sol ya estaba más alto, quemando la niebla restante, pero el mundo ya no era normal. El sol no se sentía cálido, se sentía como un reflector sobre un escenario de terror que yo había abandonado temporalmente. Decidí tomar la ruta de Quota, más segura, más transitada, a pesar del costo. Ya no me importaba ahorrar tiempo o dinero. La única prioridad era la supervivencia y la distancia. A medida que me alejaba de la sierra, comencé a revisar los detalles de mi encuentro, buscando la grieta en la lógica, el error que convertiría la pesadilla en un simple malentendido. Pero la imagen era sólida. El silencio, la textura prístina del uniforme, el zumbido eléctrico, la boca succionadora, la palabra única y sintética, el uniforme. Esa fue la clave que mi mente había ignorado inicialmente. Era demasiado nuevo, en un retén legítimo, en medio de una carretera fangosa y aislada. Los uniformes estarían desgastados, sucios por el clima y el lodo. Esto no era un puesto de guardia militar, era un disfraz. El traje verde olivo, el casco balístico, el galil, eran elementos de autoridad forzada, símbolos universales de control estatal en México. La entidad que estaba bajo ese uniforme entendía que la autoridad paraliza más que la amenaza. El miedo a la burocracia, a la represalia gubernamental, a la justicia militar corrupta, era lo que mantenía a los conductores inmovilizados. Si esta entidad dependía de la quietud y el miedo inducido, entonces la velocidad era su némesis. Mi reacción violenta de chocar la barrera y huir no solo rompió el protocolo de la prueba, sino que desafió el mismo principio de su existencia, la inercia del terror. Pero, ¿por qué se molestaban en decir sigue? Si la entidad había visto mi pánico, mi huida, y me había permitido continuar, eso significaba que la interacción había sido completa. Y si la interacción era la clave, el incidente no terminaba al huir del kilómetro 33. Había una frase que se repetía en mi cabeza, que había escuchado en algún documental sobre sectas ocultos. El trauma es el sello de la lealtad. La entidad me había traumatizado. Me había mostrado una verdad que el mundo se negaba a aceptar, y luego me había liberado con una orden ambigua. Esto no era una simple liberación, era una implantación. Había sido marcado, no con un sello físico, sino con el conocimiento de lo que había visto. Yo era ahora un testigo silenciado, un portador de la anomalía. Llegué a la caseta de cobro. La luz fluorescente del techo y el rostro aburrido de la cajera eran un alivio monumental. Pagué el peaje. Mientras el vehículo avanzaba por la autopista limpia y rápida, volví a mirar el espejo retrovisor. No había nadie. Solo el tráfico normal del mediodía, camiones, familias, el murmullo constante de la civilización. Pero entonces mi atención se centró en mi propia cara en el reflejo. Estaba pálido, mis ojos inyectados en sangre, mi boca seca, el rostro de alguien que no había dormido en días, y recordé la última vez que había visto el círculo bucal del soldado abrirse. Sigue. La palabra no era solo una orden de paso, era una orden de vida. Sigue conduciendo, sigue temiendo, sigue sabiendo. Y en ese momento me di cuenta de la trampa. Si la entidad buscaba nuevos rostros para la continuidad de su existencia, la forma más fácil de asegurarse de que un posible reemplazo permaneciera viable no era matarlo, sino dejarlo vivir.
dejarlo infectado con la verdad. Me pregunté si el ingeniero desaparecido, antes de ser un cadáver sin rostro, había tenido un encuentro similar, una breve liberación que lo había hecho dudar, y al dudar, regresar al lugar del horror. El retén silencioso no era solo un punto de control físico, era un señuelo psicológico, y mi huida lo había convertido en un anzuelo. Llegué a Puebla esa tarde. Cumplí mis compromisos de trabajo con la eficiencia automática que solo el shock puede proporcionar. Mi colega, un hombre robusto y jovial llamado Ernesto, me notó tenso. «Te ves fatal, amigo», dijo mientras descargábamos el equipo. «Como si hubieras visto un fantasma». Sonreí, un movimiento vacío de mis labios. 13 horas al volante, y la carretera vieja es dura. ¿Carretera vieja? ¿Por la sierra? Ernesto se rió, pero había un matiz de seriedad en su voz. Te dije que tomaras la cuota. Dicen que por la sierra pasan cosas raras. No pregunté qué tipo de cosas raras. Ya no necesitaba rumores. Tenía una verdad espantosa y personal. Esa noche en el hotel no pude dormir. Apagué el aire acondicionado porque el zumbido de la ventilación me recordaba el zumbido eléctrico que emanaba del soldado. Me recosté en la cama, mirando el techo. La imagen del rostro liso, la piel gris y la boca circular se repetía en la oscuridad de mis párpados cerrados. Revisé mi historial de llamadas, de mensajes. Nadie sabía que había tomado la ruta 45D. Nadie sabía que había pasado por el kilómetro 33. Estaba solo con esta carga. A las 12:00 am me levanté y fui al baño. Me paré frente al espejo observando mi propio reflejo, mi cara, mi estructura facial, la nariz prominente, las cejas pobladas, la barba de 3 días. Me toqué la cara, la textura áspera de mi piel, los huecos de mis ojos, y de pronto recordé la textura de la piel del soldado sin rostro, lisa, perfectamente lisa, como si la epidermis se hubiera fusionado y los folículos pilosos hubieran sido borrados por completo. Me acerqué al espejo y examiné mi piel. Estaba más pálida, más tensa. ¿Estaba mi reflejo, de alguna manera, demasiado detallado? Esta era la nueva fase del horror. La paranoia física. La entidad no me había robado el rostro en el kilómetro 33, pero me había inculcado el miedo de que el rostro era fungible, que la identidad es un recurso. Pensé en la mecánica. Si el soldado necesitaba un rostro, ¿cómo lo obtenía? ¿Lo arrancaba? El joven de la gasolinera había dicho cuidadosamente cortados. El arma del soldado no era el fusil, era la precisión quirúrgica de su propósito. Si el objetivo final del retén era la sustitución, entonces el ciclo debía continuar. Un soldado se deshumaniza, captura un rostro, y ese rostro se convierte en la nueva máscara de la entidad. El rostro anterior, o lo que quede, es descartado. Pero, ¿quién era el soldado antes? ¿Un hombre que enloqueció? ¿O un experimento biológico que salió mal? La respuesta más simple es a menudo la más brutal. No era un hombre, era un guardián, y el retén era una fábrica de silencio, donde los rasgos humanos se cosechaban para mantener operativo un sistema de vigilancia anómalo. Y ese sistema me había dejado ir porque yo aún era necesario, pero no como víctima inmediata. Me obligué a alejarme del espejo. Tenía que detenerme. Si seguía obsesionado con mi propia cara, volvería al kilómetro 33 por voluntad propia. La orden era, sigue. Tenía que seguir viviendo, pero tenía que hacerlo bajo la premisa de que ya no estaba a salvo. La verdadera trampa era la necesidad de volver a la sierra, de encontrar la prueba, de grabar el rostro, de confirmar la locura. La entidad lo sabía. Sabía que la curiosidad, una vez infectada por el horror, se convierte en suicidio lento.
Pasaron los días, cumplí con mi trabajo y volví a casa, en el norte. La rutina era un escudo contra el recuerdo. Me obligaba a ver las noticias, a hablar con gente, a interactuar con la normalidad, pero la anomalía seguía conmigo. Cada vez que veía a un militar en la calle, el miedo se disparaba. Cada vez que pasaba por una zona oscura de carretera, mis ojos buscaban la luz amarilla solitaria y la silueta rígida. El trauma se había convertido en un reflejo. Una tarde, mientras revisaba las fotos de mi viaje para borrar aquellas que ya no servían, encontré algo que no recordaba haber tomado. Estaba en la carpeta de la cámara, justo entre la foto de un menú de carretera y una imagen borrosa de la pick-up. Era una fotografía del kilómetro 33. La tomé aparentemente justo antes de detenerme. La imagen era granulada y oscura, tomada a través del parabrisas lleno de neblina, pero clara en el centro. Se veía la barrera de plástico endeble y los dos bidones, y en el centro la silueta del soldado, estático, con el casco cubriendo su cabeza. Amplié la foto en el teléfono, con los dedos temblándome. No había nada anormal en la postura o el uniforme. Era una simple fotografía de un retén mal puesto en medio de la noche. Pero entonces moví la imagen hacia la derecha, más allá del soldado, hacia los árboles. Y ahí estaba, colgada de una rama baja de un pino, a la altura de un hombre, había algo blanco. Era suave y flexible, y estaba suspendido, meciéndose ligeramente con el aire. Al principio parecía un trozo de tela o una bolsa de plástico, pero al ampliarla al máximo, ignorando los píxeles y el ruido de la imagen, la forma se hizo reconocible por su anatomía. Era un rostro, era una máscara biológica, la piel blanca y cerúlea que había visto en la cabeza del soldado, pero esta vez con rasgos, ojos, nariz, boca, pero no eran huecos, estaban en relieve, como si el rostro de otra víctima hubiera sido desprendido en una sola pieza. La textura era suave y macilenta, y estaba orientada hacia la carretera, como si estuviera mirando a quien se aproximaba. Era una advertencia silenciosa, la piel desechada del centinela de la noche. El escalofrío que sentí fue más frío y profundo que el miedo de esa noche. La entidad no solo robaba el rostro, lo usaba hasta que se gastaba o lo desechaba como un disfraz antes de ponerse otro. Y lo colgaba a la vista, justo al lado de la escena, sabiendo que la niebla lo ocultaría de cualquiera que no estuviera prestando atención al trauma del centro. Comencé a sudar profusamente. Borré la foto inmediatamente. No quería tener la prueba física de que la locura era real. No quería tener esa conexión en mi teléfono, en mis manos. El miedo al retén se transformó en una comprensión sombría. La entidad es un guardián de la entropía humana. Requiere una fuente constante de novedad, de identidad. Y yo había sido evaluado como un candidato potencial a futuro, alguien cuyo rostro, por la intensidad de su miedo y su resistencia, sería una adquisición particularmente valiosa. El kilómetro 33 ya no era un punto en el mapa. Era un nexo de selección, un lugar donde el ciclo de deshumanización se perpetúa. Y yo estaba ahora en la lista de espera, vagando por las carreteras, infectado con el conocimiento, esperando el momento en que mi propia mente me obligara a regresar. La vida tiene una manera de imponer su lógica, por muy roto que esté el sentido común. 6 meses después del incidente, volví a estar en la misma región por motivos de trabajo. Esta vez era una urgencia, un contrato de última hora que no podía rechazar. Me negué rotundamente a tomar la carretera vieja. Pagué el doble de peajes, recorrí cientos de kilómetros extra por la ruta más poblada y civilizada. Pero, a pesar de mis precauciones, el miedo había dejado su marca. Había un nuevo patrón en mi mente, la necesidad de verificar y la aversión a la oscuridad. Una noche, en un hotel de carretera cerca de Querétaro, encendí la televisión.
Estaban pasando un noticiero local sobre la expansión de la infraestructura. El reportero estaba de pie junto a un mapa de carreteras. Y la nueva ampliación de la ruta estatal 45D, conocida por sus peligrosas curvas y su aislamiento, finalmente conectará la capital con el sector occidental de la sierra. El proyecto de modernización incluye iluminación completa y cámaras de vigilancia cada 2 kilómetros. El reportero señaló el mapa. Mi atención se centró en la línea roja que representaba la ruta 45D. El trazado de la carretera era familiar. El reportero, con un tono entusiasta sobre el progreso, marcó una sección. Esta sección, que siempre ha sido un cuello de botella logístico, será completamente reestructurada. Los ingenieros han notado una anomalía geométrica justo en el kilómetro 33, donde la topografía dificulta la instalación de postes de luz. Kilómetro 33. Mi corazón se aceleró hasta casi explotar. Los ingenieros, la misma profesión del hombre que el joven de la gasolinera había dicho que había desaparecido, el mismo punto exacto donde la entidad mantenía su guardia silenciosa. La anomalía geométrica, por supuesto, no era la topografía, era el guardián de la entropía. El retén no estaba allí a pesar del gobierno. Estaba allí en una complicidad tácita con la nada, con el silencio que engulle la autoridad real. Era un punto ciego que el mapa censurado de Google había intentado disimular y que ahora la modernización forzaba a exponer. Me pregunté qué pasaría cuando los bulldozers y los equipos de construcción llegaran al kilómetro 33. Encontrarían los restos, el rostro colgado del pino. Se disolvería el soldado sin rostro en la luz artificial de las farolas nuevas. Pero el verdadero terror no era la revelación pública, sino el mecanismo de adaptación. Si la entidad era un autómata que operaba en el silencio y la oscuridad, la construcción de la carretera era una amenaza existencial. La entidad tendría que moverse. Tendría que encontrar un nuevo kilómetro 33, un nuevo lugar de soledad. O peor aún, tendría que infiltrarse. La figura del soldado era una referencia clara a la autoridad uniformada, pero la desfiguración era la clave. Era la anulación de la individualidad, la prueba de que el cargo, el uniforme, era más importante que el portador, el rostro. El gran padrón de la deshumanización no necesitaba una carretera silenciosa para operar. Podía operar en cualquier lugar donde la gente estuviera cansada, sola y obligada a interactuar con la autoridad sin rostro. En una aduana, en una fila de inmigración, en cualquier punto de control donde la identidad se entrega y la comunicación se rompe. La entidad del kilómetro 33 era la manifestación perfecta de la violencia anónima que infecta al país. Una burocracia de terror que toma tus rasgos y te dice que sigas, porque tu identidad ya ha sido reclutada para el servicio de la anulación. El miedo no es el castigo, es la herramienta de reclutamiento. Una semana después, regresando a mi casa por la autopista, el tráfico se detuvo por completo. Una fila interminable de autos se extendía bajo el sol de la tarde. Un accidente grave, deduje, o un retén real de la Policía Federal, de esos que revisan carga y documentos. Apagué el motor y me recosté, tratando de respirar profundamente. El sol se estaba poniendo, y el temor atávico al anochecer comenzó a arrastrarse. Después de 20 minutos de total quietud, vi movimiento adelante. Un grupo de hombres uniformados comenzó a caminar entre los vehículos, pidiendo identificación. No eran militares, llevaban los uniformes azul marino de la Policía Estatal. Los observé con una intensidad neurótica. Buscaba la postura rígida, la limpieza anómala del uniforme, la falta de movimiento ocular. Eran hombres reales. Hablaban por radio, gesticulaban, se rascaban la cabeza.
Había ruido, había humanidad. Cuando uno de ellos se acercó a mi ventanilla, mi pulso estaba a 180. Buenas tardes, disculpe la molestia. Estamos buscando a un fugitivo en esta ruta. Permítame ver su licencia, por favor. Le entregué mi licencia, mi mano temblando visiblemente. El policía no lo notó, o si lo hizo, lo ignoró. Tenía un rostro normal, pómulos altos, una barba descuidada y ojos cansados. Mientras el policía examinaba el plástico laminado, sentí una necesidad irresistible de mirarlo directamente a los ojos, de buscar el miedo, de buscar la estática. Gracias, señor. Todo en orden. Disculpe la demora. Me devolvió la licencia. Una pregunta, oficial, dije, mi voz ronca. ¿Hay retenes militares por esta zona o en la sierra cercana? El policía se rió, una risa áspera y gutural. ¿Militares? No, señor. Esta zona es tranquila, solo nosotros, a menos que hablen de los de la vieja guardia, que dicen que por la 45D a veces ponen barreras, pero eso es más leyenda. Me dio una palmada en el techo de la camioneta y se alejó. Me quedé allí, solo, mientras el tráfico comenzaba a moverse lentamente. Su respuesta fue la negación institucional que esperaba, la leyenda. Pero mientras avanzaba, mirando por el espejo retrovisor, volví a fijarme en el policía. Había un detalle que mi mente, condicionada por el horror, no había soltado. Cuando me entregó mi licencia, había una mancha seca y oscura en el dorso de su mano, justo en el guante negro que vestía. No era una mancha de grasa, ni de lodo, era de ese color marrón rojizo, esa fibra orgánica que recordaba haber limpiado de mi asiento meses antes, los residuos de tejido. El policía, con su rostro humano, su risa gutural y su uniforme desgastado, había tocado mi licencia con el guante sucio. De repente, la imagen del soldado sin rostro se superpuso a la imagen del policía. El soldado sin rostro, con el casco impecable y la boca circular, y la orden «sigue». El horror no estaba en el kilómetro 33. El kilómetro 33 era solo el crisol, la etapa de procesamiento. El verdadero horror estaba en la carretera principal, a plena luz del día, donde el guardián de la entropía había aprendido a usar su nueva máscara. El soldado ya no necesitaba el silencio de la sierra o la niebla. Había encontrado una nueva forma de servicio. Se había integrado. La entidad no era un fenómeno aislado. Era la encarnación de la desconfianza total en la autoridad. Y ahora estaba entre nosotros, indistinguible, actuando bajo la máscara de la ley. La carretera se convirtió en un desfile de disfraces. Cada empleado de caseta, cada oficial de tránsito, cada figura anónima con un trabajo repetitivo y autoritario, se transformó en un posible centinela. Mi vida se redujo a la necesidad de verificar la autenticidad humana de cada interacción. Comencé a buscar las fallas, la rigidez, la falta de microexpresiones, la precisión exagerada en los movimientos. Buscaba ese algo que delataba el mecanismo bajo la piel. Y lo encontré, o al menos creí encontrarlo. El cajero del banco que movía los dedos con una exactitud robótica. La empleada del aeropuerto cuyo rostro permanecía inexpresivo durante un registro. Todos eran demasiado perfectos en su monotonía. Todos mostraban un nivel de servicio que rayaba en lo inhumano. El soldado sin rostro del kilómetro 33 no era el final de la historia, sino el inicio. Había demostrado la posibilidad de la suplantación total. Había revelado la verdad de que la identidad puede ser un mero uniforme. El gran misterio ya no era lo que era la entidad, sino cuántos eran. ¿Estaban coordinados? ¿Funcionaban como una colonia cosechando rostros y adoptando funciones clave en los puntos de control de la sociedad? El soldado me había dicho «sigue», y esa orden resonaba con una verdad operativa. La vida debe continuar para proporcionar la materia prima de la suplantación.
La paradoja era cruel. Si intentaba exponer la verdad, me verían como un loco y mi propia identidad sería cuestionada. Si me quedaba callado, me convertiría en cómplice pasivo de la infiltración. Una noche, en mi propia casa, sentado en la sala, me obligué a enfrentar la peor posibilidad. Si el soldado había evolucionado y ahora se escondía a plena vista, ¿qué pasaba con mi huida violenta del kilómetro 33? Había reaccionado con miedo y velocidad, rompiendo la barrera. Eso me había salvado de la captura inmediata. Pero mi rostro, mi identidad, mi historia, ya habían sido expuestos a la entidad. El soldado me había visto de cerca, había sentido mi terror. Quizás el propósito de dejarme ir no era reclutar mi rostro inmediatamente, sino dejar mi miedo sembrado. Un miedo que me obligara a dudar de todos, a vigilar a todos, a aislarme. El miedo te hace predecible, el aislamiento te hace vulnerable. Y si el ciclo era continuo y la entidad buscaba la identidad, sabía que llegaría un momento en que el recuerdo del rostro colgado del pino me llamaría de vuelta. Una última revisión, una última prueba de mi cordura. Saqué mi navaja de bolsillo. La abrí. Me acerqué al espejo del baño. Observé mi reflejo. La única forma de romper el ciclo, de asegurar que mi rostro no se convirtiera en la próxima máscara impecable en el kilómetro 33 o en cualquier retén anónimo, era eliminar el deseo de la entidad. Un soldado me detuvo en el retén del kilómetro 33. Cuando se quitó el casco, no tenía rostro, solo piel. Y esa visión me enseñó que un rostro es una debilidad, una promesa de identidad que puede ser robada y usada. Cerré los ojos, el frío metal de la navaja en mi mano. Pensé en la piel grisácea y lisa. La única forma de vencer a una entidad que roba rostros es no tener ninguno que robar. No lo hice. No podía. La navaja se sintió pesada, la cuchilla fría contra la yema de mi pulgar. La autoconservación, incluso la más rota, es una fuerza difícil de superar. Pero el momento de la verdad, aunque reprimido, me dejó una cicatriz mental más profunda. Había contemplado la anulación total para escapar de la anulación forzada. Me había colocado al borde del mismo abismo que el soldado había cruzado. Decidí que la única defensa era la distorsión. Empecé a cambiar, no radicalmente, sino sutilmente. Dejé crecer mi barba hasta convertirla en una maleza indomable que ocultaba la estructura de mi barbilla. Usé gafas oscuras, incluso en interiores, para romper la línea de mis ojos. Empecé a usar sombreros de ala ancha, rompiendo la forma redondeada de mi cráneo. Cada mañana pasaba tiempo frente al espejo, no admirando, sino deformando activamente mi apariencia para hacerla menos memorable, menos accesible. Me convertí en un fantasma, un hombre que evitaba la luz de los reflectores. Trabajaba desde casa, usaba servicios de entrega y evitaba cualquier interacción que requiriera mantener contacto visual por más de 2 segundos. Me mudé a una ciudad más grande, una masa de gente anónima, buscando refugio en la indiferencia. El kilómetro 33 se había convertido en un estado mental, pero la entidad tiene sus propios mecanismos de recordatorio. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje anónimo, sin asunto, sin remitente detectable. Era solo un archivo adjunto, una imagen. Dudé. Sabía que abrirlo era un acto de capitulación, pero el miedo era más débil que la necesidad de confirmación. Hice clic. La imagen era una fotografía de la carretera, no la sierra, sino una calle concurrida de noche, llena de luces de neón y coches, y en el centro de la imagen estaba mi pick-up, estacionada en la calle, justo bajo una farola. La foto había sido tomada desde un ángulo bajo, como si alguien estuviera agachado justo frente al neumático delantero derecho. Era de muy alta resolución, y en el reflejo pulido de la defensa cromada de mi camioneta
Podía verse la figura del fotógrafo. Era una silueta oscura, casi completamente oscurecida por el resplandor de las luces de la ciudad. Pero un detalle era inconfundible: la forma de la cabeza, lisa, sin rasgos proyectados, solo un bulto redondeado, y la luz de la farola, la luz amarilla familiar, se reflejaba en el visor de un casco táctico que sostenía bajo el brazo. No había zumbido, no había estática, no había una orden de «sigue». Solo la prueba silenciosa de que la entidad ya no estaba atrapada en el kilómetro 33 de la sierra. Había llegado a la ciudad. Había encontrado mi ubicación. El retén no se había movido, se había extendido, y el soldado, o su sucesor, había venido a hacer una visita de cortesía, para recordarme que mi rostro seguía siendo un activo valioso en su inventario. El ciclo continuaba, y yo era la próxima fase de la prueba. El terror ya no estaba en la carretera, estaba llamando a la puerta. El correo fue el último escalón de mi cordura. Borré el mensaje, cerré la laptop y me senté en la oscuridad, sin moverme. El miedo ya no era una emoción, era una presencia física y opresiva. La foto era una firma. El soldado, o la línea de centinelas sin rostro que operaban bajo ese protocolo, no solo vigilaba, sino que se comunicaba, no para amenazar de muerte, sino para asegurar el control psicológico. Si querían mi rostro, podrían haberlo tomado la noche que me detuve, pero su método era más sofisticado. Querían la identidad completa, la rendición final. Querían que me convenciera de que la única forma de escapar era la anulación. Empecé a pensar en el ingeniero, la ropa doblada, los rasgos cortados. El joven de la gasolinera había dicho que era el último. ¿Cuántos últimos habían sido reclutados en ese kilómetro 33? Comencé a buscar patrones de desaparición en México, centrándome en personas que viajaban solas en carreteras aisladas. No buscaba cuerpos, buscaba anomalías en la documentación de los casos, descripciones que sugirieran que la víctima había sido ordenada. Y encontré una verdad aún más sombría en los archivos no oficiales de la Internet. Había docenas de historias locales, de diferentes estados, que hablaban de un guardia silencioso o de un policía quieto que se quitaba el casco y revelaba algo que no era humano. Pero la descripción del horror siempre era imprecisa, difusa, como si la mente del testigo se hubiera negado a registrar la imagen con claridad. La entidad no solo robaba rostros, robaba historias. Cada testigo que escapaba se convertía en un loco, y cada víctima se convertía en una leyenda oscura e inespecífica. La visión del soldado sin rostro era el legado de la carretera, un legado de trauma programado, y ese legado ahora estaba en mi ciudad. Mi pick-up seguía estacionada en la calle. Miré por la ventana. La farola en la que el soldado se había reflejado estaba encendida, emitiendo su luz amarilla espectral. La calle estaba vacía, excepto por un taxi que pasaba lentamente. Me levanté y fui directamente a la entrada. Cogí las llaves de mi pick-up y mi billetera. Si la entidad había venido a la ciudad para encontrarme, para ejercer la presión final del silencio, yo tenía que hacer lo contrario. Tenía que exponerlo. Sabía que no podía ir a la policía. Tenía que ir a la fuente. Tenía que volver al kilómetro 33. Mi mente ya no gritaba «huye», ahora gritaba «entiende». El miedo se había transformado en una rabia helada, una necesidad de confrontación que era tan irracional como la propia existencia del retén. Me había convertido en la próxima fase del ciclo de la entidad, el testigo que regresa para morir. Pero esta vez no iría solo. Encendí mi teléfono y abrí la grabadora de voz. Si iba a perder mi rostro, al menos me aseguraría de que el sonido de mi testimonio sobreviviera. Conduje toda la noche. Esta vez no sentí el agotamiento.
La adrenalina había tomado el control, una fuerza motriz fría y precisa. A las 4:00 am volví a entrar en el territorio de la sierra. La ruta 45D estaba más oscura que nunca. La carretera seguía sin modernizar en esta sección. El progreso prometido por el noticiero aún no había llegado. La niebla me recibió al ascender, densa y blanca, la misma cortina de humo que me había atrapado la primera vez. La radio volvió a siseos ásperos y luego se quedó completamente muda. El motor de la pick-up volvió a sonar como el único ruido en el universo. Llegué al kilómetro 32, bajé la velocidad, encendí la grabadora de mi teléfono y susurré: «Estoy entrando al kilómetro 33. Es la madrugada, la niebla es espesa, el objetivo es documentar el retén silencioso». Me acerqué lentamente, preparado para el golpe visual. Busqué la luz amarilla solitaria, la silueta rígida. Pero no había nada. El kilómetro 33 estaba vacío. El asfalto era solo asfalto mojado. No había barrera de plástico, ni bidones oxidados, ni un farol inclinado. Solo la negrura de los árboles y el silencio que lo devoraba todo. Detuve la camioneta exactamente donde había estado la barrera. Apagué el motor. El silencio era tan profundo que dolió. Revisé la foto de mi teléfono. La coordenada GPS indicaba que estaba en el lugar correcto. La entidad se había ido. El guardián había cumplido su propósito en ese lugar, o se había trasladado a la ciudad, como sugería la foto anónima. El miedo me golpeó, no por lo que vi, sino por la ausencia de ello. Era una burla. Había conducido durante horas para enfrentarme a la nada, solo para confirmar que el terror ya era ubicuo. Salí de la camioneta. El aire era glacial. Caminé hacia el lugar donde había estado el soldado, sintiendo el pavimento bajo mis botas. Entonces, mi pie tropezó con algo. Me agaché. Era un objeto pequeño, oscuro, casi enterrado en el lodo al lado de la carretera. Lo recogí. Era una placa de identificación militar, de esas metálicas que se usan en las cadenas. Estaba oxidada y apenas legible. Limpié el óxido con el pulgar. El nombre estaba borroso, pero el número de identificación era claro. Y debajo del número había una marca, un pequeño símbolo grabado de forma amateur, un círculo perfecto. Guardé la placa en mi bolsillo. Me di la vuelta. La rabia se había disipado, reemplazada por una comprensión fría y dura. El kilómetro 33 era solo una lección. La entidad no necesitaba un punto fijo cuando podía operar a través de la identidad robada. El soldado me había detenido para mostrarme su verdad, que la deshumanización es un uniforme que cualquiera puede ponerse. Y ahora, al regresar, yo me había convertido en el último testigo, el portador del nombre olvidado y el símbolo grabado. El círculo era el vacío que queda.